Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Las legumbres son uno de los alimentos importantes en la dieta de los niños. Vamos a ver cómo podemos hacer para que los niños coman más y mejor las legumbres. La recomendación general de frecuencia de consumo de alimentos en el caso de las legumbres es de consumirlas al menos 2 veces a la semana, algo que a veces se nos hace como un poco difícil en el caso de los niños. Las legumbres nos proporcionan proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, son bajitas en grasa, por lo tanto podemos aprovechar nosotros para añadirles grasas saludables, por ejemplo el aceite de oliva que utilizamos a la hora de cocinarlas. De esa manera tendríamos pues un buen plato saludable que nos va a ayudar al crecimiento, al desarrollo de los niños. Además, esas legumbres son muy económicas, fáciles de cocinar, llevan tiempos, ¿verdad? Pero la olla a presión cocina prácticamente sola una vez que le hemos metido los ingredientes. Pero es que mi hijo solo acepta un día a la semana, o es que los platos de cuchara de legumbres no le gustan mucho. Y aquí ya he dicho varias veces que en los menús escolares podríamos decir que han hecho mucho daño al consumo de legumbres, porque los niños siempre tienen no les gusta el menú del cole. Da igual lo que les pongan, al 90% de los niños no les gusta. Y claro, como las recomendaciones son de consumir legumbres todas las semanas, seguro que al menos un día o a veces 2 días de la semana tienen legumbres en el colegio. Legumbres preparadas de manera tradicional, plato de cuchara, legumbres estofadas. ¿Qué pasa? Que llegan a casa y ya no quieren ese plato. Y además es que las lentejas del colegio están malísimas. Yo siempre les digo, pero es que las mías no. Las mías están buenísimas y yo creo que merece la pena comer un buen plato rico de lentejas. Y pues sí, en mi caso tengo suerte, ya os lo digo siempre, que comen muy bien todos mis hijos y las legumbres es uno de los platos que les encanta. Pero sé que hay muchas casas en las que no. ¿Y qué estrategia o qué podemos hacer para fomentar ese consumo de legumbres entre los niños? Pues muchísimas. La primera es cocinarlas de una manera diferente. Olvidarnos de esos platos de cuchara tradicionales de las legumbres estofadas que igual ya están aburridos de comerlas y sin embargo si las preparamos de otra manera pues les pueden resultar mucho más atractivas. Por un lado, ya sabéis que siempre os digo que hacer partícipes a los niños de la elaboración de las recetas favorece que quieran probarlas al menos la primera vez y que se aficionen más a su consumo. ¿Y esto cómo lo hacemos? En el caso de las legumbres, pues es muy fácil, dejándoles manipularlas. Imaginaros, quiero probar una receta nueva. ¿Cuál podría ser? El hummus, por ejemplo. El hummus es una forma diferente de preparar las legumbres. El hummus tradicional se elabora con garbanzos. Un bote de conserva de garbanzos más unas cuantas especias, un chorrito de aceite y una buena batidora y tengo un plato delicioso que si además queréis que resulte más atractivo, darle color. ¿Cómo? Rojo con el pimentón, rosa con un trocito de remolacha, oscuro si le ponemos unas aceitunas negras, verde si le ponemos aguacate o unas espinacas. Es decir, vamos a tunear de alguna manera ese hummus de garbanzos o de alubias blancas, que también podría ser la base de ese hummus. ¿Y cómo dejamos que el niño me ayude? Pues dependiendo de la edad. Si es mayorcito, vamos a decir preadolescente o adolescente, lo puede hacer absolutamente
todo, siempre y cuando le hayamos enseñado el riesgo que tiene la batidora en las cuchillas y que siempre hay que desenchufar esa batidora cuando se manipula. De manera que una vez que nosotros hemos vigilado varias veces, sabemos que lo hacen perfecto, podemos estar cerca, pero pueden preparar el hummus perfectamente por su cuenta. Niños más pequeños pueden colar y lavar los garbanzos, pueden echar todos los ingredientes en la batidora y la pueden coger con nosotros. Es decir, ellos aprietan el botón, nosotros sujetamos su mano y la batidora para evitar que exista cualquier riesgo. Si es una batidora de vaso, pueden darle al botón y quitar o poner la jarra de la base. Utilizar la espátula para rebañar bien los bordes de ese hummus que se queda pegado en el vaso de la batidora. Es decir, pueden hacer muchísimo a la hora de preparar. Vale, pues es que el hummus, como luego hay que untarlo, pues me cuesta. Pues hazlo más espeso o mézclalo también con un poco de arroz hervido y dad unas bolitas o unas tortitas que después puedes cocinar al horno en forma de hamburguesa o en forma como de albóndiga o de croqueta. Esto sería algo parecido al falafel, pero bueno, también preparado un poco a nuestra manera. Es decir, podemos utilizar varios ingredientes para hacer una pasta, una masa, que los niños pueden jugar con ella a darles forma y después cocinarla y servirla como si fuese pues, el sustituto de una hamburguesa de carne. Y ahí ya tendríamos, bueno, pues dos recetas súper sencillas para preparar de una manera diferente las legumbres. Cuando hablamos de legumbres solemos pensar casi siempre en garbanzos, alubias o judías y lentejas, pero no nos olvidemos también de los guisantes, que también nos dan mucho juego a la hora de mezclarlos con otras recetas. Es decir, si yo preparo un arroz con verduras, le añado guisantes, le estoy añadiendo también una porción, aunque sea más pequeña, de legumbres. Pero voy repartiendo ese consumo de legumbres en lugar de en un platazo de lentejas, pues a lo largo de la semana en varias recetas. Por ejemplo, las puedo preparar también en forma de puré o de crema, o una crema de verduras a la que le añada una cucharada o dos de legumbres. Trituro y tengo un puré mucho más cremoso, sin necesidad de añadirle patata, es decir, sustituyo la patata de esa crema de verduras por un puñadito de garbanzos. El resultado es estupendo. Una sopa de cocido, por ejemplo, con unos garbanzos, sus fideos, pollo, verduras, es decir, un buen plato único en el que utilice también los garbanzos. En este caso puedo hacer dos platos, la sopa por un lado y la carne, el pollo, los garbanzos, un poco de salsa de tomate y me queda un plato delicioso. Es decir, vamos a echar rienda suelta no solo al recetario tradicional, sino también a otras recetas que pueden resultar más novedosas. Y aquí también, ya sabéis que me gusta contaros algunas anécdotas. Hice la prueba en un cumpleaños de uno de mis hijos a preparar sándwiches diferentes. Uno de los sándwiches era de hummus, de un hummus rojo, que parecía pasta de chorizo. De hecho, sabía hasta chorizo, pero tenía una buena cantidad de pimentón. Y otros sándwiches los hice de crema de aceitunas, que se os comieron inicialmente pensando que era crema de cacao y tuve que avisar que era salada porque, claro, las caras eran un poco extrañas. No quedó ni uno. Se comieron absolutamente todos los sándwiches y les parecieron deliciosos. Así que a veces solamente es cuestión de probar y de tratar de introducir nuevas recetas en la dieta de los niños. Y otro ingrediente elaborado a base de legumbres que podemos utilizar sería la pasta, por ejemplo. Cada vez es más habitual encontrar pasta elaborada con harina de lentejas o con harina de garbanzos, de manera que podemos trampear, ¿no? De alguna manera, un plato que gusta mucho a los niños, que en lugar de estar elaborado a base de cereales, lo trasladamos a otro alimento
que puede resultar más beneficioso, como son las legumbres. Esa harina de garbanzos también la podemos comprar tal cual y utilizarla en la cocina en sustitución de la harina de trigo, por ejemplo, a la hora de enharinar los pescados para hacerlos en la sartén, que es una forma en la que a los niños, como quedan crujientes, les suele resultar más atractiva. Os podéis aprovechar esa harina de garbanzo, que además, por cierto, os digo que absorbe menos aceite que la harina de trigo, y le da un saborcito delicioso a los pescados, así que también os animo a que hagáis la prueba con ese tipo de ingredientes que igual no son tan frecuentes en la dieta de los niños y nos pueden ayudar a aumentar ese consumo de legumbres. Así que ya veis, o sea, el recetario puede ser enorme. Podríamos incluso incluir legumbres a diario y casi no se darían ni cuenta. Algunas veces, si preparamos nosotros de tapadillo sin que nos ayuden en la elaboración, no van a saber muy bien de qué está hecho. Ya se lo iremos diciendo cuando veamos que lo aceptan bien, y de esa manera pues ampliamos el repertorio, como digo yo, la variedad de recetas que podemos preparar con legumbres y por lo tanto la frecuencia en la que las podemos incluir sin que resulte ni pesado ni aburrido. Así que espero que le deis al like del vídeo. Por supuesto que estéis suscritos ya al canal, porque quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.